Bienvenidos a un nuevo programa de Poder Televisión. Hoy les damos la bienvenida a la fórmula presidencial del Partido Liberación Nacional. Nos acompaña don Johnny Araya, quien es el candidato a la presidencia de la República, don Jorge Patoni, que es candidato a la primera vicepresidencia de la República, y doña Silvia Lara, que es candidata a la segunda vicepresidencia de la República. Hoy vamos a compartir con ellos sus experiencias, sus vivencias y sobre todo su planteamiento político y su oferta electoral. Bienvenido, don Johnny. Muchas gracias. Coméntenos quién es Johnny Araya y por qué tomó esta decisión de participar en política, su vida, sus ilusiones. Cuéntenos para saber con quién estamos interactuando. Bueno, hay cosas que ya los costarricenses conocen de mí, pero es bueno repetirlas. Yo nací en Palmares, en una familia campesina. Papá toda su vida ha sido un pequeño agricultor de café. Y mi infancia estuvo muy vinculada a esa actividad agrícola, yendo a los cafetales, primero acompañando a papá, y luego ir a coger café con mis hermanos. Recuerdos bellísimos de esa época de la infancia, en un Palmares muy pobre. Yo nací en finales de los 50, para no decir exactamente la edad. En un Palmares muy pobre, me tocó vivir toda la época de movilidad social más importante que tuvo Costa Rica, después de la revolución del 48, y yo lo experimenté en toda la evolución que tuvo un pueblo como Palmares. Pertenezco a una familia, somos cinco hijos, una mujer que es la mayor y 4 hombres, yo soy el menor. Una familia que ha tenido siempre que ver con la política. Desde que soy un niño escucho de política. Papá, el primer recuerdo político que tengo es acompañar a papá a un desfile. Papá originalmente fue ulatista y recuerdo un desfile en el 62 con una bandera azul de Otilio Ulate. Yo era apenas un niño y ya ese fue mi primer contacto con la política. Papá siempre ha estado metido en política, tanto en el plano local, fue regidor varias veces, papá fue diputado 2 veces, fue vicepresidente de la Asamblea Legislativa, una participación muy intensa en el Partido Liberación Nacional. A partir de la campaña del 66 se hizo amigo personal de Daniel Oduber. Daniel Oduber fue una persona muy cercana a nuestra familia. Y bueno, y por otro lado, mamá, hermana de Luis Alberto Monge, la familia Monge, una familia muy política, otros 2 hermanos fueron diputados. Entonces, en mi familia se ha respirado política desde que yo nací. Yo participé en política en el colegio, participé en política en la universidad, y he seguido en política toda mi vida y me siento contento porque es una forma de aportarle a Costa Rica, es una forma de ayudarle a este país. El desarrollo de los países hoy tiene mucho que ver con la calidad de la clase política y yo aspiro a, si los costarricenses me dan oportunidad de ser presidente, pues aportar lo que ha sido mi experiencia, aportar lo que ha sido mi vida, mis conocimientos para que este país salga adelante. Don Jorge, coméntenos usted un poquito cuál ha sido su experiencia de vida desde pequeño hasta donde hoy lo encontramos en esa candidatura a la primera vicepresidencia de la República. Muchas gracias. Bueno, yo soy limonense, yo me crié en Limón, en una finca de cacao. Hice la primaria, gran parte de la primaria allá y el principio de la secundaria. Terminé bachillerándome en el Colegio Seminario acá en San José. Mi primera experiencia política fue, tal vez tendría yo 4 años, 5 años, que fui con mi padre siendo gobernador de Limón a recibir a don Pepe, que llegó en avión a inaugurar el acueducto de Limón y la escuela de niñas que se había hecho. Y me impresionó muchísimo don Pepe, un hombre cariñoso, simpático, y hablaba mucho con mi padre, con quien tenía muy buena amistad. Tuve experiencias muy importantes en esa época
de vida en que Limón era un lugar sumamente agreste, sumamente pobre, sumamente olvidado, aislado del resto de Costa Rica por un ferrocarril inestable, diría yo, que tardaba 6, 7 horas en conectarse. Entonces yo vivía ahí en ese entorno, viendo las necesidades de mucha gente, y eso me caló mucho, la pobreza extrema en que vivían los pequeños cacaboteros limonenses. Nosotros, la finca de nosotros no era pequeña, pero sí viví muy de cerca esa experiencia y me ayudó mucho a forjar un carácter de humanista. Tuve amigos de crianza, gente muy humilde, y conservo muchas de esas amistades todavía. Me vine luego acá al colegio, como dije, y hice en la Universidad de Costa Rica estudios. Yo me gradué de ingeniero mecánico y estuve también en movimientos de protesta en contra, digamos, de temas como Bananera, como Alcoa, y siempre en todo este entorno, como hablamos de vida personal, practicando mucho deportes. Me ha gustado muchísimo practicar deportes, surfear, bucear. Estuve en el equipo de karate de la universidad muchos años y con eso tuve beca deportiva y me ayudó a pagarme los estudios. Y actualmente corro todos los días, practico el atletismo, soy casado con una médico y tengo una familia muy bonita. ¿Cómo se llama su esposa y sus señores? Se llama Silvia Urbina, hija de don Paco Urbina, que fue un liberacionista muy connotado, fue diputado varias veces. Y de él aprendí mucho, oyéndolo hablar de sus vivencias con don Chico y con don Daniel. Y aprendí mucho. Y mi cuñado es Jorge Urbina, que es el actual embajador en Holanda. Así es que también tengo colateralmente familia política. Doña Silvia, cuéntenos sobre su vida y sus pasiones. Yo los primeros recuerdos que tengo de mi vida son viviendo en Turrialba. Mi papá lo trasladaron a trabajar a Turrialba y lo que recuerdo es lindísimo de vivir en el campo, en una completa libertad. Mi mamá salía a trabajar y mi papá salía a trabajar en la mañana y nos soltaban y corríamos por el campo. Y lo recuerdo tan lindo porque un momento de tanta libertad, de tanta creatividad. Guardo los mejores recuerdos de ese tiempo, pero sí llegó un momento cuando ya yo me tocaba, fui al kinder a Turrialba también, pero llegó un momento que mis papás decidieron que tenía que venir a la escuela a San José. Y entonces viajábamos a San José, mi hermano y yo, los lunes muy tempranito en la mañana y nos devolvían los viernes en la tarde. Muy duro, porque era, después de toda esa libertad en la que habíamos vivido, sentarse en un escritorio y a comer de una lonchera me parecía inaudito. Luego mis papás se vinieron ya a trabajar a San José y yo ingresé al colegio, a la escuela Lincoln, y hice mi escuela y el colegio en la Lincoln. Y ahora lo recuerdo como un momento en el que estuve metida como en una burbuja, completamente metida en una burbuja, sin un real conocimiento, entendimiento de lo que estaba pasando en Costa Rica, realmente muy aislada. Ahora lo veo, en el momento no lo experimenté así, hasta que ingresé a la universidad y empecé a estudiar sociología. Yo estudié sociología en la Universidad de Costa Rica y ahí entendí de qué se trataba y realmente descubrí el país que no conocía. Compañeros y compañeras de la universidad que yo ni me imaginaba que vivían como vivían. Conocí a mi marido, a Carlos Sojo, compañero de sociología también. Siendo estudiantes nos casamos y tenemos 30 años de casados. Tenemos una hija que tiene 22 años y un hijo que tiene 18 años. Y recuerdo que en ese tiempo nos casamos, imagínense que nos casamos, pero no teníamos plata para pasarnos a vivir juntos. Entonces yo me quedé viviendo en mi casa y él se quedó viviendo en la casa de él. Yo era operadora del 116 y así nos manteníamos. Él luego consiguió trabajo de secretaria y entonces yo era operadora del 116 y él trabajaba como secretaria en una ONG. Y así empezamos a formar la familia. La ropa, por ejemplo, la llevábamos a lavar a la casa de mi mamá porque no teníamos cómo comprar una lavadora en ese momento. La cama nos la prestaron. La mesa, el comedor y la sala también nos la prestaron y así arrancamos la familia.
¿Y la parte de experiencia política? No, viera que en mi casa no, bueno, yo recuerdo que mis papás participaban en política como se participaba en aquel momento, ¿verdad? Que era una fiesta y entonces en el momento electoral se participaba. Pero no, realmente mi familia, yo no puedo decir que haya sido una familia que haya vivido la política intensamente o que haya gente muy política en mi familia. No, la política no es algo que haya estado en mi vida. Para mí esto es algo bastante nuevo. Vamos a ir a un... Algo, Ricardo, si Sí, me claro, permite. cómo no. Si me permite un detalle que por razones de tiempo, bueno, todo un detalle. Yo quiero decir que yo estoy felizmente casado con la doctora Sandra León, que tengo 3 hijos de los que me siento muy orgulloso. María Gabriela, que es abogada, Gloriana, que es psicóloga, Sergio, que está estudiando arquitectura. Bueno, y yo de profesión, como muchos saben, soy ingeniero agrónomo y quisiera que esa profesión que yo estudié, pues marque al futuro gobierno un interés particular por la agricultura y por los pequeños y medianos agricultores de este país. Por supuesto que sí. Vamos a ir a un corte comercial y estamos de regreso con ustedes en breves minutos.